Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. ¿Qué involucra el perdón? Fíjense que Tere Díaz Sendra, que es una terapeuta mexicana, habla mucho sobre el perdón y tiene conceptos bien interesantes. Ella habla de que los intentos de reparación son esfuerzos que tiende a realizar en particular una pareja, porque habla mucho de, ella estudia a la pareja, para mitigar la tensión durante una discusión, para tratar de frenar o poder evitar que alguno de los dos se sienta abrumado. Y dentro de eso se trata de frenar y de evitar que la situación llegue a más. Y hay muchos intentos de reparación que van desde tratar de meter un poco de humor, ofrecer disculpas, reconocer al otro, en fin. Y dentro de esto, lo que más suele generar que la pareja en particular se enoje o genere tensiones es que haya crítica, que se sienta uno de los dos despreciado por el otro, que se pongan en actitud defensiva o traten de evadir el conflicto. Y cuando ya se dio de una manera muy franca esta situación, pues sin duda alguna el tema se vuelve complejo y es cuando ya esa tensión que se da dentro de la relación llega a situaciones muy complicadas. Cuando estos cuatro que acabo de mencionar, la crítica, el desprecio, la actitud defensiva o la actitud evasiva, ya se volvieron la parte constante de la comunicación de una pareja, los intentos de reparación a veces ya ni siquiera se advierten. Es decir, si alguien trata de tratar un poco temas con humor, ofrecer las disculpas, trata de reconocer al otro en alguna medida, la persona ya ni siquiera o no los nota o no los toma en serio y piensa que el otro o se está burlando o de aquí no vamos a pasar. Cuando ya se está muy abrumado dentro de la relación, no se es capaz de oír ninguna muestra de que el otro miembro de la pareja está sacando una banderita blanca para que la paz aparezca dentro de la relación. Y normalmente tú, que estás tratando de generar esta banderita blanca, te vas a dar cuenta porque te vuelven a responder con desdén, con defensa, con estas mismas actitudes de las cuales ya te mencioné, con crítica, con desprecio, y entonces dices, no, creo que por aquí el asunto ya no está funcionando. Y se hace un círculo vicioso, porque entonces te empiezas a distanciar, te enojas, porque el otro ya no te está tomando bien los intentos que tú haces por tratar de llevar la relación a mejor puerto. ¿Te suena? En general, los matrimonios que todavía se encuentran en fases emocionalmente inteligentes van a tener una amplia gama de intentos de reparación, pero lograr que estos intentos funcionen van a requerir de una preparación importante. La primera de ellas, y todo dentro del esquema del perdón, va a ser aprender un poco a frenar y a parar una situación que te empieza a llevar un poquito, como ella usa el equivalente a ir aprendiendo a esquiar sobre la nieve, ¿no? A ir generando una especie de equilibrio sobre una situación que de pronto ya es completamente resbaladiza y que si no aprendes a moverte vas a perder el equilibrio. Porque durante la vida en pareja es común que pasemos mucho tiempo viendo quién es el culpable de cada problema y de cada situación. Empiezas a negar que tú tienes algo que ver porque seguramente la responsabilidad es del otro. Y empiezas a poner mucha de la responsabilidad en el de enfrente. Por ejemplo, se te olvida recoger los boletos para un concierto y culpas a tu mujer por no haberte recordado a ti, ¿no? Y entonces te enojas con la otra persona y ahora no vamos a ir al concierto porque tú me tendrías que haber recordado a mí.
aunque yo era el encargado de hacerlo. Y con esto se avienta completamente la responsabilidad hacia la otra persona y se empieza a atacar a la persona. Y el culpar al otro sin tomar responsabilidad hace que el conflicto vaya escalando en lugar de parar el conflicto y decir: sí, se me olvidó, no sé si tú te acordaste y me hubiera caído muy bien que me recordaras, pero sí, la realidad es que a mí se me olvidó. Y para poder usar los intentos de reparación y conversar, es necesario no aumentar el conflicto, sino frenarlo, ¿no? Y decir: ay, a ver, me tocaba, mejor no toco el tema, busco la manera de resolverlo y no voy a entrar aquí porque sé que es un campo minado y que la situación se volvería verdaderamente complicada. Normalmente se requiere mucha madurez en esto porque hay mucho enojo, mucho conflicto, traemos cosas arrastrando y de ahí viene la energía de poder ver cómo peleo nuevamente y cómo el otro sí tendría cosas por las cuales echarle pleito. Es complicado. La culpa aquí juega un papel importantísimo porque sugerimos siempre que el objetivo de la conversación no sea buscar culpables. Y es difícil cuando hay tanta carga emocional. Olvidarnos por completo de la culpa no es fácil, pero es particularmente difícil cuando hay un cúmulo de resentimientos pasados. Y la realidad es que nadie tiene una fórmula de cómo manejar esos resentimientos del pasado y sobre todo dependiendo de la fuerza y la interferencia en la relación que ya traemos de tiempo atrás. Porque vamos a tener que buscar diferentes caminos. Pero evidentemente el iniciar una conversación no va a servir si empezamos con la maleta de todos los trapos viejos que nuestra relación tiene. Si cada vez que vamos a resolver algo, sacamos el resentimiento al aire y agobiamos a la pareja y le echamos la culpa del asunto de ¿te acuerdas cuándo? ¿Y te acuerdas cuándo? ¿Y te acuerdas tal? Sí, pero tú también tal, pero el otro día, pero... Y entonces empezamos a veces desde el noviazgo y desde la boda y desde el día que nos fuimos a vivir juntos. La realidad es que no sirve para nada. Pareciera que se vuelve una competencia de culpas. Y si esos trapos viejos existen, vamos a tener que dedicar un espacio, sin duda, a hablar sobre el perdón, porque tratar de perdonar en lugar de traer a colación resentimientos facilita estar presente en la situación actual. Y creer, y esta parte es importantísima, ¿de verdad creo que hay una posibilidad de cambio en la otra persona? ¿Y la hay en mí? Porque yo puedo solamente tener certeza de la mía, pero creo en la posibilidad de cambio del otro. Y esa es una pregunta que constantemente nos vamos a tener que estar haciendo. ¿Creo que el otro tiene posibilidad de cambio? Y es algo bien difícil de hacer. Cuando el problema tiene una larga historia que se ha venido guardando en una caja donde la conservamos y nutrimos como un tesoro y no estamos dispuestos a abandonarla, híjole, la verdad es que genuinamente se vuelve difícil. Y fíjense que hablando de este tema del perdón en las parejas, a veces se puede decir, me cuesta trabajo creer que mi pareja va a cambiar. Sí me cuesta trabajo. Sin embargo, quiero creer que va a cambiar. Porque creer a veces no es posible. Creer en sí mismo, si no lo siento, no tengo por qué engañar y decir que sí lo creo. Pero si tengo la disposición, una posibilidad de disponerme a abrirme a creerlo. Y a veces desde ahí sí se puede empezar a trabajar. Pero es importante establecerlo desde el principio. Y contar con esa disposición ya es un paso adelante. Porque la mentira de decir que sí creo se va a evidenciar muy, muy pronto. Porque a la primera de cambio en donde la cotidianidad, la costumbre que traemos nos va a echar de cabeza, de pronto pues sí hay digamos que la tendencia que hemos venido trayendo de pronto puede llevarnos a volver a actuar
de una manera, pues como ya veníamos siendo. Y entonces, de la nada, va a surgir el, ¿ves? ¿Ves cómo no? Porque sí nos resbalamos en la vida otra vez. Y sobre todo, si veníamos acostumbrados durante, a veces años enteros, de actuar de cierta forma, eso nos va a llevar a volver a presentar un comportamiento viejo. Entonces, aguas ahí, porque va a volver a pasar. Y si yo no creía en que eres capaz de cambiar, un solo error va a decir, ¿ves? ¿Ves por qué? ¿Ves por qué no creía? Y entonces va a resultar que, pues es que no creía, pero dije que sí, por darte el beneficio de la duda, pero en realidad yo sabía que no ibas a cambiar. Entonces te vas a ver evidenciado o evidenciada en que en realidad no lo creías y nada más dijiste que sí por decirlo. Así es que es importante que en un principio digas, no lo creo, pero tengo la disposición por creer. Y que vamos a recaer, sí vamos a recaer, pero nos vamos a volver a levantar. Así es que tómenlo en cuenta porque es difícil, traemos mucho antecedente para pensar que es probable que no me crean que pienso cambiar y que de verdad tengo la intención, pero que probablemente va a haber recaídas en esta mejoría. Perdonar y pedir perdón es una de las experiencias que alguna vez todos tenemos que vivir, más en el territorio del amor de pareja. Perdón y amor son experiencias que se tejen entre sí. ¿Pero de verdad se puede perdonar? Suele decirse, puedo perdonar, pero no olvidar. Sin embargo, en la vida real ocurre más bien lo contrario. El olvido puede llegar si la vida de pareja empuja por otras ideas o situaciones que se vuelven más ricas y más abarcantes que la desilusión que llegamos a vivir. Y eso es bien interesante, porque a veces aparecen ideas en donde las parejas se reencuentran, se crean nuevos recuerdos, se genera nueva riqueza en la relación y en ese proceso de pronto se reconstruyó una nueva vida en esa misma relación y la desilusión quedó atrás y se fue desinflando. Como anécdota se recuerda, porque pues, no nos ha dado Alzheimer, pero la ilusión de los nuevos recuerdos construidos hace que eso ya ni siquiera pase por nuestra memoria. Evidentemente hubo mucho trabajo en esa relación para que aquello quedara prácticamente en el olvido. Siempre y cuando esa relación se hubiera trabajado para generar nuevas experiencias al interior de la relación. Si la relación siguió igual, por supuesto que no. Se le suman y se le empalman nuevas decepciones, nuevas desilusiones y entonces se siguen recordando y se siguen echando en cara y en fin, sigue habiendo toda una circunstancia ahí. Pero el tema es bien importante porque no se logra el esquema de el haber dejado el recuerdo con la carga emocional dolorosa. Pero si se reconstruyó la relación de pareja y se aprendió de la experiencia, normalmente las situaciones que son más ricas emocionalmente acaban desinflando la desilusión de aquel momento. Audiocentro.